asunto, una de las primeras voces en manifestar algún tipo de inquietud por la terna del presidente Petro para elegir magistrado de la Corte Constitucional es la de Juanita Gubertus, la directora para las Américas de Human Rights Watch. Juanita, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Hola Gustavo, muy buen día. Un saludo para usted, a la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol esta mañana. ¿Y cuál es la inquietud que tienen ustedes? Pues Gustavo, desde Human Rights Watch hacemos un trabajo riguroso de seguimiento a la independencia judicial en América Latina. Lo hemos hecho desde Venezuela y Nicaragua hasta El Salvador y Guatemala. Es un tema que seguimos porque uno de los fenómenos que hemos visto en la región son distintos mecanismos a través de los cuales gobiernos intentan cooptar las cortes y por esa vía, en los peores de los escenarios, terminar debilitando la separación de poderes y la independencia judicial. Esta terna nos preocupa porque si uno mira los criterios que ha establecido, por ejemplo, la jurisprudencia del sistema interamericano, pues no cumple con criterios básicos de independencia, de imparcialidad, de idoneidad. Pero quizás nos sorprende aún más porque el presidente Petro había sentado una vara distinta con la terna que presentó para la Fiscalía y en esta, tristemente, retrocede y, digamos, se devuelve algunas de las prácticas usuales en Colombia de postular amigos cercanos y primar la lealtad por encima de la experiencia y del conocimiento en materia constitucional. Directora, pero más allá de esos cuestionamientos, un poco en la línea de lo que preguntaba Gustavo, ¿hay algún antecedente de Human Rights Watch haciendo esta misma crítica a una selección de una corte en algún otro país de América Latina o de las Américas? ¿O es la primera vez? Sí. No, por supuesto, ese es un tema en el que hemos trabajado muchísimo. Le doy ejemplos en el caso de El Salvador, por ejemplo, en donde el presidente Bukele cambió completamente la composición de la Corte Suprema como resultado de lo cual reinterpretó la Constitución que explícitamente prohíbe la reelección para poder hacerse reelegir, que es el proceso electoral en el que está el curso. Hemos sido críticos vehementes desde el proceso de transformación de la elección de magistrados en El Salvador. En Bolivia, durante Evo y post-Evo, se ha usado de manera política las cortes para perseguir opositores. Hemos seguido de manera directa toda la forma en la cual se fueron transformando esos procesos de selección para cooptar las cortes. Insisto, es un tema en el que Human Rights Watch ha trabajado de larga data, incluso mucho antes de que yo llegara a la organización nacional. Juanita, en el caso, por ejemplo, de Cielo Rusinque, que es una reconocida activista que todo el tiempo se está pronunciando sobre los diferentes temas del país, sobre todo en defensa del presidente Petro, ¿eso le podría generar problemas de recusaciones a la hora de tomar decisiones en la Corte Constitucional? ¿Eso podría ir en detrimento de los debates en la Corte? Sí, en esto hay dos, digamos, componentes de esa imparcialidad, ¿no? Una más objetiva que sin duda llevará en algunos casos a recusaciones. El propio secretario jurídico de Presidencia, que hay que decirlo, no es la primera vez, eso también es cierto, donde se busca postular funcionarios, pues tendrá que seguramente recusarse, digamos, objetivamente alguna de las materias en las que participó directamente en la elaboración o de decretos ley o de rendir concepto para normas legales que luego sean sometidas a consideración de la Corte. Pero el otro componente es uno más subjetivo, que es esta idea de que no hay solamente que ser, sino que parecer. La justicia constitucional, la justicia en general, pero la justicia constitucional en particular, para generar confianza, tiene que dar tranquilidad a la ciudadanía de que hay un árbitro imparcial, un tercero que dirime las controversias, en particular entre, digamos, el Congreso o el gobierno y lo que está establecido en la Constitución. Y que cuando la Corte falla, si le da la razón al gobierno, la ciudadanía en general pueda decir, bueno, el gobierno tenía la razón en esto, y si la Corte resulta que echa para atrás un decreto ley proferido por el gobierno o una norma proferida por el Congreso, la ciudadanía pueda tranquilamente decir, es que la Corte tenía la razón en decir, es que esto controvertía a la Constitución. Cuando se mina esa confianza, porque lo que se establece es, ahí lo que hay es amigos que principalmente son leales a la visión del presidente, se mina la confianza en el control y por lo tanto se deteriora la confianza en las instituciones en su conjunto. Juanita, es decir, ¿le preocupa un poco más el activismo de los miembros de la terna que su falta de conocimiento de derecho constitucional? ¿Qué es más preocupante? Yo diría que sobre todo, digamos, el principal elemento en esto es la necesidad de que las ternas que se presentan para magistrados de corte
sean ternas, digamos, independientes, que garanticen la imparcialidad. Yo creo que ahí está el centro. En Colombia, de nuevo, este no es un tema nuevo, hemos tenido experiencias de personas que han sido postuladas, que podían ser abogados, pero no venían de tener experiencia constitucional, pero de alguna manera algunos fueron construyendo más independencia. Sin duda, yo creo que el caso, por ejemplo, de la magistrada Meneses, muy cercana al presidente Duque, fue típicamente un caso de una persona que se puso sobre la mesa que claramente tenía, digamos, una relación previa de cercanía con el presidente Duque. Ahí claramente, digamos, hay un antecedente que esto ha pasado tristemente en el pasado en Colombia. Pero creo que ambos componentes son importantes. La independencia por un lado, pero la idoneidad da también tranquilidad de conocimiento, de experiencia, de que se hace una carrera realmente judicial y, digamos, de apuesta por la discusión constitucional, que hay que decirlo, parte de la ponderación. Eso es muy importante. La discusión de que hay derechos fundamentales que están en tensión, que se ponderan, es muy distinto al rol del activista que está en defensa de un modelo político, cualquiera que él sea. La posición de Juanita Gubertus, la directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch. Juanita, muchísimas gracias, muy amable. Gustavo, gracias a ustedes. Buen día para todos y todas.